Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Estamos en los finales del siglo VIII a.C. El imperio asirio, bajo el reinado de Sennacherib, se dispone a sitiar la capital del reino de Judá con el objetivo de conquistarla. Un episodio de la historia del que encontramos diferentes registros y que contó con una serie de elementos llamativos que podemos desgranar. Hoy en Enigmas de la Historia hablaremos del sitio de Sennacherib a Jerusalén. Y sobre este particular asunto contamos con la ayuda inestimable de Shai Shemer, que ya está aquí con nosotros. Shai, ¿qué tal? ¿Cuál era el contexto del sitio de Sennacherib a Jerusalén? Cuéntanos. Sennacherib o Sanjerib proviene del acadio y es el descendiente de Sargón II. ¿Sí? El acadio es una lengua de las tantas semíticas que hay, la media luna fértil llamada Mesopotamia. Y es interesante porque es un rey que proviene de una dinastía conquistadora. También su padre estuvo en batallas sucesivas, el mismo Sargón II, y este Sanjerib también comienza su extensión. Y principalmente tenemos que hablar de que hay un reino dividido en Israel, el reino del sur, Judea, reinado por Ezequías, el reino del norte, de las llamadas 10 tribus, que después llamaron 10 tribus perdidas. Podemos decir que primero existió la batalla del norte. El sitio de Jerusalén vino en el 701 antes de nuestra era, posterior a las ciudades fortificadas del norte, y esto se ha podido ver en las descripciones, no solamente en las fuentes bíblicas, sino también los testimonios en excavaciones arqueológicas, en los anales de Sanjerib. Son una especie de cartas, son inscripciones en varios objetos, y se encontraron, son prismas, principalmente de arcilla, y lo ha descubierto un arqueólogo muy famoso llamado Taylor, y eso está hoy muy bien guardado. Y en la Biblia también tenemos documentos en Segunda de Reyes, capítulo 18, más o menos. Ahí podemos encontrar ciertas descripciones, y según el prisma podemos decir que después de conquistar, tenemos fuentes bíblicas, el reino del norte dividido y muy propenso al sincretismo religioso, que trae esto una gran división, principalmente con la religión de los Baales, que provenía de toda esa media luna fértil. Había muchas corrientes religiosas, pero predominaba el culto a Baal. Se dirigió entonces Sanjerib a ocupar el reino, pues estamos hablando del reino de Judá. Tenemos que entender de que el relato de todo esto lo relatan los que resistieron, es decir, no el reino de Israel tiene, digamos, el predicativo de este relato, sino también hay que entender que son el reino de Judá que tiene la visión de cómo relatar lo que ha ocurrido, porque son los que han resistido. Entonces, según las fuentes, el rey asirio se apodera de varias ciudades, amuralladas todas ellas, de muchas poblaciones de menor tamaño, de todo lo que es la provincia de Judea, pero no logró superar las defensas de Jerusalén, principalmente las levantadas por el rey de Ezequías y fundamentalmente el túnel de Ezequías. Ezequías, vamos también a decir que aquí es fundamental su protagonismo, porque gobernó durante poco después de la conquista del reino de Israel. El reino de Israel es el reino del norte y tiene como capital Samaria. Y fue realmente muy interesante su desarrollo, pero se va paganizando mucho más. Ezequías es interesante porque él purifica todo este tema, se separa del paganismo, purifica el templo de Jerusalén. Jerusalén es la capital de la ascensión y la peregrinación, y es la columna vertebral de todo el Estado, se puede decir, el Estado, no el Estado, sino de todo el pueblo de Israel. La opción que plantean los del norte es adoración en Samaria, adoración diferente, y entonces aquí Ezequías fortalece el templo, ¿sí? Y la adoración
a distintos motivos de oración, serpiente de bronce, demás, reforma el sacerdocio, centraliza el culto, destruye santuarios, y todo está registrado en el libro bíblico, libro de Crónicas, ¿no? Ezequías indudablemente recupera la Pascua, o sea, la celebración de la salida de Egipto. Entonces gobierna, y después que Sanquerib destruye todo el reino del norte y lo lleva al exilio, Judá se convierte en un lugar de refugio de muchos del reino del norte, aumenta su tamaño, su economía, su densidad, y también tiene una fisura, podemos decir, o una especie de sincretismo, no tan severo, pero muy llamativo. Entonces, después que muere Sargón, en el 705, Sanjerib se convierte en el rey de Siria en el 703 ante nuestra era y comienza sus campañas, primeramente por problemas internos, y después se dirige a las ciudades de Judea, o de Judá. ¿Cómo se desarrolló aquel intento de conquista de la capital de Judá? Eso es muy interesante, principalmente cuando hablamos de sitiar una ciudad, hablamos también de provisión de agua, alimentos, pero agua es fundamental. Entonces el ejército sirio primero captura Samaria, es la capital del reino norteño, y se lleva cautivos sus habitantes. Podemos decir que le apetece Jerusalén por una cuestión más que nada de centralismo político, no porque Jerusalén es estratégica, no tiene ni riquezas, no tiene riquezas el templo tampoco, que le pueden apetecer, tal vez estaba mal informado, pero sí tiene algo muy importante, que es el centro mundial de monoteísmo y único de la tierra, del mundo mundial, se puede decir. Entonces, después de la caída de Israel, ¿sí?, los reyes de Judá, que vieron que disminuía notablemente su, se puede decir, soberanía en los territorios otorgados a través del documento bíblico, Judá comienza a extender de alguna manera su influencia, su ejército, porque recibe habitantes del norte, tiene mano de obra, empieza a crecer, y buscaron extender también el monoteísmo, la autoridad, y volver a recuperar algunas áreas controladas por el reino de Israel o controladas por Sanjerib o los asirios, ¿no? Ya que los asirios dejan parte de su población. Parte de su población son los llamados hoy samaritanos. Samaritanos que fueron personas que venían de las zonas de influencia asiria y absorbieron parte de la religión de Israel y se asentaron como lo que conocemos los samaritanos. Por eso hay una gran reticencia cuando leemos la escritura en el juntar samaritanos con judíos, porque ellos adoran lo que no saben, ¿no? Podemos leer el libro de Juan, capítulo 4. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, le dice Jesús a la samaritana. El final del gobierno de Acaz simboliza, ya es el preludio del padre de Ezequías, que Ezequías comienza con un periodo de más estabilidad. Entonces, de alguna manera, Sanjerib reclama, ¿sí?, el poder conquistar aquel lugar. Es como un reclamo prácticamente, y le pide la rendición. Y es por eso que el asedio lo tenemos en dos fuentes fundamentales, las descubiertas por Taylor, ¿sí? Y según las descubiertas por Taylor, Sanjerib declara su victoria sobre estas ciudades. Pero la narrativa bíblica nos dice lo siguiente, principalmente que Ezequías comienza preparativos porque ve que los asirios vienen a dialogar y dialogan, piden la rendición, pero Ezequías no está dispuesto. Y principalmente, según las tácticas antiguas, hay que privar de agua a los sitiados, pero también privar de agua a los que sitian. Y se bloquearon todos los manantiales fuera de la ciudad. Y se cavó el famoso túnel de Ezequías, de casi 600 metros, que hoy es visitado, el túnel de Ezequías, que trae un manantial de las fuentes llamado Gijón, donde fue
sumergido o ungido Salomón por Betsabé, este Gijón, que su nombre significa que es abrupto, como que saca por abruptidad, saca las aguas como por borbotones, ¿sí? Forma la piscina de Siloé, muy conocida en el Nuevo Testamento, y es intramuros. Es ahí donde se le dio vista al ciego y demás. Entonces proporciona agua dulce a la ciudad, desviando las aguas del Gijón, principal manantial de Jerusalén, hacia una situación intramuros con una obra de ingeniería que se comenzó a acabar por dos partes y se encontraron las partes y las mismas se registraron en una placa que fue descubierta, que es la placa de inauguración del túnel. Para la época es una obra excepcional de ingeniería. Entonces se prepararon para el asedio, fortificando muros, construyendo torres y haciendo muros y empalizadas de refuerzo que hoy se estudian porque se han encontrado vestigios de las mismas. Ezequiel entonces anima a las personas, ¿sí?, diciendo que los asirios tienen indudablemente el ejército más poderoso, pero los judíos tenían la protección de Yahvé. Segunda de Reyes capítulo 18 habla que primero cae la ciudad de Laquish, escrita en español Laquis, pero Laquish, digo, pero es una ciudad importantísima, importantísima que en la zona de Judá, en la zona de la Shfela, que es la Shfela, es la zona más plana. Es una zona muy importante para puedo decir, relación para realizar allí batallas con infantería. Es la zona donde se va a encontrar en su momento, cerca ahí, tanto David con Goliat, llamada la zona de el Valle de está muy cerca de Laquish. Esto es muy interesante, entonces volvemos a lo anterior, a el sitio de Jerusalén. Estamos diciendo que Ezequías trata de alguna manera de entregar un rescate por Jerusalén, es decir, un precio para pagar un tributo para que se retiren y evitar el derramamiento de sangre. Pero Sanjerib no estaba muy dispuesto a negociar. Cuando llegó la fuerza de Sanjerib, fuerza siria, comienza un intento de guerra psicológica, como la que tuvo Gedeón en su momento, con los midianitas, ¿sí?, dando gritos y haciendo rompimiento de vasija, donde 300, según la Biblia, 300 israelitas derrotan a 10.000 midianitas por el espanto que produce la guerra psicológica. Aquí hay una guerra de desmoralización a los judíos, ¿eh?, hablando prácticamente en las murallas y gritando, ¿sí?, y diciendo que Yahvé, el Dios de los ejércitos, les estaba engañando, que el reino del norte ya había caído, que la fuerza es muy superior y que no tiene ningún sentido resistirse a los asirios. ¿Por qué? Porque no se iban a librar del rey de Asiria. Y entonces es interesante porque los dioses de Sanjerib son aquí acreditados como más poderosos que Yahvé. Esta batalla de dioses se dio también en el capítulo de Éxodo con los egipcios, ¿sí? Moisés frente a los magos de Egipto, ¿sí? Por eso dice, algún dios de otras naciones o de otras tierras, las cuales conquistó Sanjerib, ha librado a aquellas naciones de la mano del rey de Asiria. Ningún dios pudo hacerlo, y tampoco Yahvé de los ejércitos. Ezequías entonces, aquí frente a esta situación, se ciñe los lomos, se viste en situación de duelo, se echa cilicio como era en aquella época usual, y existía en aquel tiempo un profeta, el profeta Isaías, ¿sí?, que le asegura proféticamente que la ciudad sería liberada y que la batalla de Sanjerib no sería una victoria. Y es interesante porque hay un acto milagroso de muertes inexplicables de soldados asirios en cantidades alarmantes, de forma misteriosas, y puede ser que el número es exagerado para algunos estudiosos, sugiere un número menor, posiblemente, y fundamentalmente se habla de que Sanjerib es asesinado a manos de sus hijos. En los anales de Sanjerib, o sea, lo que fue encontrado por Taylor, detallan que esa campaña contra Judá fue, de alguna manera,
un éxito. Esto fue descubierto en 1830 en ruinas de la ciudad de Nínive, tan asolada ahora por las guerras de aquel lugar, y está almacenado en el Instituto Oriental de Chicago. Podemos decir que el texto de este prisma cuenta cómo Sanjerib destruye 46 ciudades de Judá, que es mucho. Son 46 ciudades, eran pueblos pequeños, y captura a Ezequías en Jerusalén, lo enjaula como un pájaro, y de alguna manera habla de su aterrador esplendor, el del ejército asirio, que provocó que todos realmente huyeran al desierto. Agrega que el rey asirio regresó a Siria, donde más tarde recibió un gran tributo de Judá. Esta descripción inevitablemente varía un poco de la versión del libro de la Biblia, del Tanaj. Estas son las dos versiones. Después de sitiar Jerusalén, Sanjerib, de alguna manera, entregó las ciudades circundantes y conquistadas como Gaza, Asdod, Ecrón. Podemos decir también que son todas las zonas fundamentalmente que en otros tiempos estaban en manos de los filisteos. Cuando se llevan todas esas campañas a cabo y otras más que continuaron durante muchos años y fueron paulatinas, se puede decir que hasta prácticamente 30, 40 y 50 años continúa todo el movimiento militar en el norte y en el sur. Hay historiadores como Heródoto, lo llama el padre de la historia, aunque no es una definición tan acertada. Él escribe que el ejército asirio fue invadido, ¿sí?, por ratones cuando tocó Egipto. Algunos eruditos bíblicos toman esto como una alusión a que fue diezmado por una enfermedad transmitida por estos roedores, peste bubónica y otras cosas. Bueno, en definitiva, podemos decir que Sanjerib hoy no está presente, solo sus anales. Y esto fue descubierto en 1830. El Tanaj, o sea, todo el compendio de libros del Antiguo Testamento, y principalmente el que estamos nombrando ahora, Segundo de Reyes, capítulo 18, continuó escrito durante muchísimos años. Indudablemente el pueblo de Israel lo llevó consigo en todos sus exilios, y el relato bíblico continúa hasta nuestros días, ¿no? Teniendo en cuenta que la herencia judía cristiana, ¿sí?, ha recibido de la Biblia este relato. Por supuesto, está rodeado de todo un hálito, de un aliento místico que es la creencia en Yahvé, la acción propia de los ángeles en defensa del pueblo de Israel, de los judíos en aquel tiempo, el profeta Isaías como profeta que se reafirma aquí en sus predicciones, y el rey Ezequías que se mantiene fiel a la ley de Moisés y recupera las prácticas más ortodoxas que el reino del norte había pedido. Esto no queda hasta nuestros días. Lo otro, indudablemente, no nos queda más que como relato histórico, puede ser muy subjetivo, y nos quedamos entre ambas aguas. Si hablamos de lo que ha tenido más peso en la historia, es que el pueblo que porta este relato hasta nuestros días, que no lo ha modificado, lo ha dejado fiel en sus escrituras, es el que hemos recibido como el más preponderante. De aquí en adelante muchos podrán juzgar, sin embargo los estudiosos y los eruditos aún no se ponen de acuerdo. No nos debemos olvidar que si hablamos de la Biblia, cuando leemos estos hechos históricos, el componente de fe, de creencia, de fidelidad está presente en cada lector, y cada uno juzgará cuál sería el relato hasta el día de hoy más convincente. Con eso nos quedamos. Muchas gracias una vez más, Shai Shemer, por estar con nosotros hoy hablando del sitio de Sennacherib a Jerusalén. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.